permítame grabo. Buenos días nuevamente para que quede en la grabación. Buenos días a todos. Entonces, esa era la información general que les acabo de compartir. Ahora vamos a hablar de los logros. Necesito que por favor, para los logros tengan el cuaderno de sociales o una hojita y después lo pasamos al cuaderno de sociales. No vamos a copiar todos los indicadores, solamente los logros principales. Los desempeños principales, solo los principales, los que vamos a tomar. Profesor, una pregunta, ¿no vamos a hacer el periodo? Pues como estéticamente sí sería muy bueno que lo hicieran. Como ahorita no les puedo revisar cuadernos por obvias razones, pues ya es decisión propia si lo hacen. Pero sí sería muy bonito que lo hicieran, para que quedaran con un cuaderno organizado. Así fuera sencillo. Así fuera sencillito, pero sí sería bueno que lo hicieran. Bien. Si lo van a hacer, dejan una hojita de espacio. Vamos a registrar los logros del cuarto periodo y último periodo. O sea, ahorita vamos a copiar logros y a revisar los logros del periodo pasado. Los del tercer periodo no los copiamos porque la verdad pues fue una falla mía que se me olvidó darlos a conocer. Ustedes sabían que según el boletín, uno de sus derechos es conocer los logros antes de comenzar el periodo académico. Esto pues ¿para qué? Pues para que ustedes estén atentos a los temas y sean pilosos. O sea que en el tercer periodo pues el hecho de no darles los logros fue un error, digámoslo así. Pero entonces este periodo sí les voy a dar los logros para que ustedes pues sepan qué son lo que se les va a evaluar. Este es un derecho suyo según el manual de convivencia. Ahí ya estamos aprendiendo algo, ¿sí? Entonces, el logro número 1, niños. Pónganlo, títulos, logros o indicadores. Solo vamos a copiar los logros, repito, no los desempeños como tal. Solo los logros para no hacerlo muy largo. Entonces, el logro número 1 reconoce las características de las actividades económicas en Colombia. Señor. Reconoce las características de las actividades económicas en Colombia. De las actividades económicas en Colombia. Opinando sobre las condiciones de vida. Opinando sobre las condiciones de vida. Opinando sobre las condiciones de vida de los diferentes sectores Profe, ¿podrías volver a repetir, por favor? reconoce características de las actividades económicas en Colombia, opinando sobre los diferentes sectores y situaciones de la economía colombiana. Ese es nuestro primer logro. Y situaciones de la economía colombiana. Ese es nuestro primer logro. El segundo logro. Identifica la importancia de los partidos políticos. Profe, ¿puedes volver a editar esta parte? Identifica la importancia de los partidos políticos
de los partidos políticos en la vida nacional política. En la vida nacional política. ¿En la qué? En la vida nacional política. Les dejo los ¿Dónde te audífonos. escucho? Profe, ¿puedes repetir? Identifica Les quito los audífonos. Profe, alguien tiene el micrófono prendido. Sí, ya. Sí. Identifica la importancia de los partidos políticos en la vida nacional política. ¿Sí? En la vida, bueno, vida nacional política. Tercer logro. Y último de este periodo. Ubica hechos y situaciones en el tiempo y el espacio. Hechos, Y situaciones en el tiempo y el espacio. Bien. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que sería nuestro tema. Primero que todo, viendo unos estudiantes que se cambiaron el look. Juan Diego Forero se ve diferente. Firavito también se ve diferente. Si ven lo chévere verlos en cámara, niños. Marianela se ve más grande, ya se ve toda una señorita. Yaguma con sus crespos. Se ve muy bien presentado. Bien, bueno, niños. Vamos a hablar ahora sí del tema. El tema de hoy es economía colombiana, ¿listo? Entonces, ustedes saben que básicamente son tres logros. Uno es la economía colombiana, otro es los partidos políticos y el otro es situaciones de tiempo-espacio. Yaguma, tenías el micrófono silenciado, entonces no te escuchamos. Yo no te escuché, la verdad. Entonces, continúo. Tres logros, ¿cierto? Entonces, economía colombiana, partidos políticos y ubicar situaciones de tiempo-espacio. Vamos a comenzar hoy con nuestro primer logro. Vamos a hacer una descripción general y vamos a hablar sobre los temas posibles que están afectando o que tienen relación con la economía colombiana. El tema de hoy, niños, permítame. Ya. El tema de hoy es propiamente lo que es la clasificación de nuestro país a nivel socioeconómico en cuanto a cuestiones mundiales. Es decir, vamos a comenzar con algo, niños. Los países actualmente se clasifican en tres categorías. ¿Listo? Están los países desarrollados, están los países en vía de desarrollo y países subdesarrollados. ¿Listo? Son tres categorías de los países actualmente. Repito, desarrollados, subdesarrollados, desarrollados en vía de desarrollo y subdesarrollados. Son tres. Estos tres países, estas tres clasificaciones indican el nivel de desarrollo económico. Es decir, indican qué tanta abundancia económica hay en el país. Resulta que Colombia está en vía de desarrollo, pero hace muy poco. O sea, Colombia era un país subdesarrollado que subió hace muy poco en vía de desarrollo. O sea, avanzamos hace muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que la economía del país mejoró. Se supone que nuestro país es más abundante económicamente que antes. Eso quiere decir esta clasificación. Niños, la idea es que lo hagamos hoy, socializar. Hoy vamos a hacer una charla. Entonces, quiero que por favor, cuando yo pregunte de algo, pues me contesten, me hablen. Bien, niños, ¿ustedes qué concepto tienen de Colombia? Que Colombia es un país pobre,
rico? O sea, ¿en Colombia hay platica o no hay platica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Colombia es un ¿Qué? país pobre? No, que Más Colombia o es un país menos. divertido. No tienen riquezas, pero no las saben administrar. Bueno, Giacomo, primero me dijo que tiene riquezas. Tienen Giacomo me riqueza, dice- pero desperdician muy rápida la plata. Bueno, espere. Comencemos por uno por uno. Desperdicia. Giacomo me dice que tiene riquezas, pero no las sabe administrar. Forero, ¿qué me estaba diciendo? Que tienen mucha plata, pero la desperdician. No la Bueno, usan para Colombia es un cosas país con buenas. plata que la desperdicia. Bien. ¿Quién otro? ¿Santiago quiere decir algo, Arenas? ¿Daniel Santiago? Más o menos. Evelyn está levantando la mano. Dime, Tiene Evelyn. muchas riquezas en diversas cosas, como en razas, en muchas cosas. Pero también hay veces que no las saben utilizar. No la saben administrar. Bien. Profe, pues yo pienso que Colombia es rica, pero digamos la corrupción es, no, digamos, la corrupción ha bajado mucho. Ha bajado la corrupción. Bien. Fernanda, dime, ¿qué piensas tú de nuestro país? Y Colombia tiene muchas riquezas, pero no las utiliza para mejorar nuestra comunidad. Bien. Neira, que está levantando la mano. Neira, ¿qué piensa usted de nuestro país? Que estamos entre medio porque no, pues tenemos riquezas, pero no las sabemos utilizar entre, pues lo que ayudaría al país. Bien, Neira. Bueno, niños, les cuento algo que es importante. Colombia, estamos hablando de nuestro país en el cual vivimos. Colombia es de los países más ricos biodiversamente. Ojo, no económicamente. Estamos hablando de los países biodiversos. Colombia es de los países ricos, biodiversos más ricos del mundo. De hecho, somos el quinto país más biodiverso del mundo. El Esto país nos es que nos hace, admira porque nosotros sí en un solo lugar tenemos como clima caliente, clima cálido y clima frío. sí, Forero, o sea, el hecho de que seamos el quinto país más biodiverso en proporción con la cantidad de terreno, nos hace un paraíso viviente, o sea, nos hace un paraíso terrenal. Colombia es de los países más hermosos para vivir, digámoslo así. Ustedes viven en uno de los países más hermosos, que tiene desiertos, tiene playas, tiene valles, tiene llanuras, mesetas, tiene muchos accidentes geográficos, se llaman eso. Entonces, ambientalmente somos potencia. Eh, Nicole, Ramírez, ¿ibas a decir algo, Nicole? Ah, bueno. Eh, eh, Naturalmente somos potencia. Ahora, hablando de económicamente, Colombia es un país que debería tener el suficiente dinero para que no hubiera pobreza. No somos un país desarrollado, porque los países desarrollados tienen una economía tan buena que, que básicamente la pobreza es mínima. Por ejemplo, les pongo, bueno, suena redundante, pero les pongo un ejemplo. Estados Unidos, que es una potencia mundial, eh, su sueldo mínimo radica entre los 3.000 y 4.000 dólares. O sea, el sueldo mínimo es la cantidad de dinero mínima que debería recibir un ciudadano. Entonces, estamos hablando de que en Estados Unidos un sueldo mínimo está entre los 3.000 y los 4.000 dólares mensuales, ¿cierto? Ese es como lo típico de allá. Mientras que en Colombia, bueno, les hago la comparación. 3.000 o 4.000 dólares en pesos colombianos son más de 10 millones. 3.000 son más o menos, 3.000 dólares son más o menos 10 millones de pesos colombianos. El dólar actualmente está como en 3.600 pesos, o sea, más o menos son 10 millones de pesos colombianos mensualmente que gana un ciudadano de Estados Unidos, ¿cierto? Mientras que en Colombia, un ciudadano promedio gana un aproximado de 783.000 pesos, que está al mínimo, sin los subsidios, sin el transporte, sin lo demás, ¿cierto? Entonces, dése cuenta que es mucha la diferencia, ¿cierto? Estamos hablando
de 19 millones de diferencia. Eso nos hace, pues, obviamente en Estados Unidos el costo de vida es más elevado, pero aún así, allá, por ejemplo, la economía es tan buena que usted puede comprar un carro allá, es como comprar una moto acá, ¿sí? Sus papás muchas veces tienen plata para comprar una moto, ¿cierto? Pero muchas veces no les alcanza para el carro. En cambio, en Estados Unidos, comprar un carro es como comprar una moto, porque la abundancia de plata es más notoria, ¿cierto? Este ejemplo, ¿para qué lo pongo? Este ejemplo lo pongo es para que ustedes entiendan que Colombia, aunque tiene aunque maneja cierta cantidad de dinero, no tiene una economía tan amplia como los países desarrollados, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo. Dos, niños. Resulta que Colombia, si administrara sus recursos de manera honesta, no estoy hablando del presidente, ¿no? Estoy hablando de todos los funcionarios. Si todos los funcionarios hicieran su administración de manera correcta, es posible que nuestro país se convirtiera en un país en vía de desarrollo, porque Colombia maneja muchos recursos. De hecho, en Colombia hay tantos impuestos que todo prácticamente tiene impuestos. Sus papás, sus padres, sus tíos, sus abuelos pagan impuesto por tener casa, pagan impuesto por tener moto, pagan impuesto por tener un lote, pagan impuesto por comprar un televisor, pagan impuesto por comprar una nevera, pagan impuesto por comprar papel higiénico, pagan impuesto por comprar jabón, pagan impuesto casi por todo. Lo único que no paga impuesto es el arroz, las lentejas y el frijol. Bueno, los alimentos como tal. De resto todo pagan impuesto. Y ustedes dirán, niños, pero eso es poquito. Hagan la cuenta, niños. Pongamos el ejemplo de nosotros. El impuesto es el 33% en los productos. En en la casa y las demás cosas es un poquito menos. Pero en los productos es el 33%. Entonces, hagamos la comparación, niños. Si yo les voy a pedir a ustedes, no sé, resulta que vamos a comprar una gallina. Entre todos vamos a comprar una gallina. La gallina vale 50.000 pesos. Vamos a hacer un sancocho. Entonces, esa gallina vale 50.000 pesos. Pero entonces yo a ustedes les voy a pedir, ojo, les voy a pedir el valor de la gallina más el impuesto. Si le sacamos el 33% a 50.000, eso me da exactamente 16.000 pesos. Entonces, esos 16.000 pesos, niños, ese 33%, no mentiras, 16.000 es de 7.500, perdón, 7.500. Eso quiere decir que esos 7.500 pesos, ese 33% adicional, va a ser para el Estado. En este ejemplo sería para mí. O sea que todos ustedes, un ejemplo, todos ustedes me darían a mí, que soy el Estado, me darían más o menos de a 1.500 pesos para comprar la gallina. Y al final, compramos la gallina y a mí, al Estado, me quedan 7.500 pesos. Estamos hablando de que son 50.000 pesitos nomás, ¿cierto? Estamos hablando de que son 50.000 pesos nomás y a mí me quedaron 7.500 pesos. Eso es plática, niño. Yo con 7.500 pesos me compro un almuerzo, voy y compro una boleta de cine de las baratas, ¿cierto? Pues claro, profe. 7.500 pesitos es Sí, plática, profe. ¿cierto? Ahora hagamos la comparación en los impuestos que pagan sus papás. Sus papás pagan cientos de miles. Pagan, por ejemplo, 400.000 pesos por el impuesto de la casa, 150.000 por el impuesto del carro, por el mercado que hacen el impuesto. Supongamos que son 50.000 pesos por cada mercado en impuestos. Y cuando uno compra una casa, el impuesto es mucho mayor. Exacto, cuando compra la casa, el impuesto son de millones. O sea, todo ese dinero se va para el Estado, ¿listo? Todo ese dinero va para los recaudos del Estado. Pero hay dineros que, digamos, como que se pierden porque, digamos, ahorita para esta época del coronavirus, o es más, ya en el pasado cuando Estados Unidos dio ese dinero, lo desperdiciaron totalmente.
Y ahorita también con toda la plata que nos han enviado todos los demás países, la ha desperdiciado el gobierno. Bien, niños. Sí, miren, pónganme atención a algo. Si ustedes se dan cuenta, ese dinero, ¿para qué se supone que es? Ese dinero se supone, todo el dinero que se recolecta en el país por parte del Estado, se supone que es para cubrir las necesidades básicas de los colombianos. ¿Cuáles son las necesidades básicas de los colombianos? Si partamos de ahí, ¿cuáles son las necesidades básicas? Comida, agua, vivienda. Bien, Foden. Salud, vivienda, educación, todas las necesidades básicas se supone que el Estado las debe, Alimento. porque por eso ustedes pagan impuestos. No en su totalidad, pero sí en una gran parte. Digamos, esos dineros se supone que son para pagarle a los docentes, para pagarle a la policía, para pagarle a los doctores, para pagarle a todos los que se llaman funcionarios públicos. En este caso, niños, ustedes en su colegio no pagan una pensión, no pagan una mensualidad. Eso quiere decir que el sueldo de todos los docentes y de la rectora sale del Estado, de los impuestos. Así que así mismo como el de la policía, así mismo como el de los doctores. ¿En qué se benefician ustedes? Se supone que el Estado debe suministrar tableros, los docentes, los profesionales, porque deben ser profesionales, debe suministrar las aulas, las sillas, todos los elementos necesarios para que ustedes puedan recibir una educación. Ese se supone que es la intención del Estado, se supone. A nivel de salud, pues tener hospitales, tener clínicas, cumplir con las necesidades de ustedes, de la población colombiana, de ustedes y mías, ¿cierto? Pero entonces, este tema es muy amplio, lo vamos a continuar en la siguiente clase, pero entonces como no tenemos sino 9 minutos, voy a darles un ejemplo de por qué Colombia no está bien, por qué Colombia le ha ido mal, y hablamos de la actividad. Resulta que a Colombia lo tienen mal dos problemas grandes. Uno es la deuda externa y el otro es la corrupción. Ustedes saben que Colombia es un país que ha tenido muchos problemas de corrupción. Aquí en nuestro país tenemos mucha gente buena y mucha gente mala. Y la gente Desde mala, Pablo Escobar hasta... y lastimosamente la gente mala, niños, lastimosamente la gente mala ha estado en el poder. Hemos tenido presidentes malos que han derrochado la plata del país y Uribe, profe. ahorita Colombia no es un país abundante por eso, porque hemos tenido gente corrupta. Un ejemplo de corrupción, niños, grandísimo. Ustedes saben que cuando Colombia se separó de Panamá, Estados Unidos le dio a Colombia 25 millones de dólares, lo que se Por llama eso hay la danza de las los villanas. millones. Exacto, se llamó la danza de los millones. Ese es el ejemplo de corrupción más grande que les voy a dar en este momento. Desen cuenta. Profe, como las personas buenas y las personas malas, por ejemplo, en este caso serían las personas malas los policías que están matando gente y los buenos que los están protegiendo o los que están luchando como para pagar por las muertes de esas personas. Los que están protegiendo a los CAIs y las policías. Exacto. Que es Mira, que no hay hecho para matar a los policías. Fernando Forero, mire, como todo, así como hay policías buenos, hay policías malos. Hay policías, yo conozco policías muy respetables que tienen mi respeto por la calidad de personas que son, y asimismo conozco policías que son malas personas. Entonces no podemos generalizar de una institución, porque así como hay gente buena, hay gente mala. Así como entre los políticos, habrá políticos, la mayoría malos, pero también habrá uno que otro bueno. Entonces, por eso... Claudia López es una de las buenas políticas de ellos, porque ella siempre, digamos, como que informa a Colombia si están, digamos, si allá en esa cosa donde debaten las cosas para Colombia, ella siempre, digamos, como que informa al pueblo de que, vea, estos son los presidentes que ustedes eligen y así, toda esa cosa. Bueno, niños, ya terminamos la idea. Por favor, ya no me interrumpan más porque nos quedan 6 minuticos y no me queda más tiempo. Entonces, miren, niños, la corrupción, el ejemplo más grande de corrupción. Colombia recibió 25 millones de dólares. Profe, una pregunta. En 1903, ya te escucho, en 1903 por parte de Colombia,
recibió 25 millones de dólares, que eso es como ganarse la lotería. Y en 1909, 6 años después, niños, 6 añitos después, Colombia se declaró en bancarrota, Colombia se declaró pobre. O sea, en 6 años pasamos de ser un país millonario a ser un país pobre. Es como si usted ahorita se ganara la lotería y en 6 años estuviera pidiendo limosna. Ese es un ejemplo grande de corrupción, niños. Pasar de ser un país con una buena platica, con una buena economía, a ser un país pobre. ¿Qué pasó con esa platica, niños? Pues obviamente se nos perdió, ¿cierto? La corrupción. ¿Quién sabe en manos de quién estuvo esa plata? ¿Quién se cogió esa plata? Pero la platica se perdió. Ese es un ejemplo grande, niños, grande de corrupción. Entonces, ¿quién me quería hacer una pregunta antes de que hable de la actividad? ¿Profe, hay tarea? Sí, vamos a dejar una actividad sencillita. Son unas definiciones simplemente que son parte del tema, para que ustedes la tengan. Profe, Entonces, profe, y eso que salió en las noticias, de la alcaldesa pidió perdón, ahí esa plata fue para los familiares de las personas que murieron, o fue la plata que ellos se quedaron. bueno, niños, respecto a ese tema, solo les voy a decir algo, niños. Ojo a esto, es un consejo, es mi perspectiva, pero les voy a decir algo. Nosotros, niños, debemos aprender a reclamar nuestros derechos, no a ser vándalos. Dense en cuenta, niños, que los profesores salimos a marchar, los profesores salimos a reclamar nuestros derechos, pero ustedes nunca han visto que los profesores salgan a romper buses, a romper Transmilenios, a quemar edificios. No, los profesores trancan vías y hacen marchas y obstaculizan vías porque ese es el propósito de la marcha, pero nunca van a romper un edificio, nunca van a quemar un bus, nunca van a atentar contra los bienes del Estado. Es muy diferente, niños. Es muy diferente reclamar sus derechos a ser vándalos. Y mi opinión es que muchos de los jóvenes que están en esas marchas son vándalos. Son vándalos. Unos que otros son gente bien que está marchando por su ideal, pero otros no saben marchar y están siendo vándalos. Entonces, niños, cuando ustedes sean grandes, si van a reclamar sus derechos, háganlo, porque ustedes están en su derecho de reclamar pues lo que les falte, pero no sean vándalos, ¿cierto? Hay que saber reclamar. Bien, niños, actividad porque me quedan 3 minutos. Actividad, van a consultar 3 definiciones. De hecho son 4, van a consultar 4 definiciones. La primera es ¿qué es un país desarrollado? ¿Listo? La primera es ¿qué es un país desarrollado? ¿Consultar qué? Consultar qué es un país desarrollado. La segunda, niños, la segunda es... Profe, perdón, ¿podrías volver a repetir? Repito, son 4 definiciones. La primera, ¿qué es un país desarrollado? ¿Listo? ¿Qué es un país desarrollado? Bueno, yo no sé ahorita cómo lo diría ahí La segunda, niños. La segunda, ¿qué es un país en vía de desarrollo? Bueno, yo no sé ahorita cómo lo diría ahí ¿Qué es ¿Puedes repetir? La segunda, niños, es ¿qué es un país en vía de desarrollo? ¿Qué es un país en vía de desarrollo? ¿Tienes un plazo, profe? Hasta las 2 del día de hoy, ¿listo? Hasta las 2 de la tarde del día de hoy. Bueno, profe. Tercera definición. Profe, da mucho tiempo. Tercera definición. ¿Qué es un país subdesarrollado? ¿No? Tercera definición. País subdesarrollado. Subdesarrollado. Y la última definición que van a consultar es ¿qué es la deuda externa? ¿Listo? ¿Qué es la deuda externa de un país? No, no voy a poner la deuda externa de una persona. ¿Qué es la qué? ¿Qué es la deuda externa? ¿Qué es la deuda externa?
Van a consultar qué es la deuda externa. Les cuento así rápidamente. La deuda externa es la plática que Colombia le debe a otros países. Entonces, si alguno consigue el dato de cuánto es la deuda externa de Colombia, la próxima clase lo socializamos, ¿listo? Si alguno consigue el dato de cuánto es la deuda externa de Colombia, básicamente es eso, niños. Básicamente es una plática que Colombia le debe a otro país, a otros países, porque no solo es Estados Unidos, Colombia también le debe a países asiáticos, a Rusia. Entonces vamos a ver si alguno logra conseguir el datico, ¿listo? Si no, por lo menos la definición de qué es la deuda externa, que es como lo mínimo que necesitamos. ¿Qué pasa si Colombia Listo, no le niños. paga a esos países a esos países que le deben? ¿Lo masacran o qué pasa? No te entendí, Forero. ¿Qué pasa si Colombia no le llegase a pagar a esos países asiáticos o a ese país de Estados Unidos? Si Colombia no pagase en 30 segundos, niños, si Colombia no pagase la deuda externa que tiene con otros países, entonces lo embargarían económicamente, le quitarían ciertos privilegios a Colombia. Entonces, 20 segundos, niños, no nos queda más tiempo en la clase. Eso es lo malo de Zoom, pero bueno, chao, niños. Profe. Chao, comunicación. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.